Buenas tardes con todos. Para los que no me conocen, soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y en esta ocasión estoy feliz de poder compartirles una vez más cómo uso un recurso que me gusta mucho, que ya lo vamos usando, yo diría que cerca de 2 años tal vez, periódicamente, que es una aplicación que se llama Daily Art. Para eso quiero comentarles de dónde salió toda esta idea, por qué estamos usando eso, por qué me parece importante la introducción del arte de cierta forma en nuestra educación en familia. Quiero contarles, para los que no me conocen, tengo dos hijos, uno de 15 años y otro de 5 años, y hacemos educación en familia. Bueno, cuando yo empecé la educación en familia, para mí era muy importante empaparme de muchas diferentes metodologías, de formas de enseñanza, y entre ellas, sobre todo en el mundo del homeschooling, era muy conocida esta educadora británica que se llama Charlotte Mason. Si es que ustedes me siguen en mi blog de Contus Guaguas, seguramente deben haber leído alguna vez algún post que he escrito sobre esta educadora. Pueden encontrarlo también en un post que escribí sobre diferentes metodologías para hacer homeschooling. Pero básicamente esta educadora británica que vivió en el cambio del siglo, entre el siglo XIX al XX, en esta época, tenía varias prácticas que me llamaban la atención. En ese post yo les comento justamente que no me gusta como centrarme en una única metodología, sino que más bien me gusta como coger lo que veo que me funciona de las diferentes metodologías. Es decir, no me cierro como quiero solo hacer Montessori o solo hacer Charlotte Mason o solo hacer educación Waldorf, sino que intento como ir cogiendo de las diferentes metodologías lo que me conviene, lo que me sirve, lo que me va con mi estilo de vida en ese momento, porque como que uno va cambiando también, los guaguas van cambiando, el día a día va cambiando, así que por eso lo hago así. Y de Charlotte Mason me encantan dos cosas. Uno, los famosos estudios de naturaleza, que algún momento ya les compartiré también, pero otro tema que me gusta muchísimo de Charlotte Mason es justamente lo que ella lo llamaba el picture study, o estudio de imágenes o de pinturas o dibujos, digámoslo así. Entonces, hace tiempos yo había leído de eso, pero es casi como que instintivamente siempre tenía en mi cabeza que cuando yo tomé la decisión de hacer homeschooling, para mí iba a ser muy importante el insertar el arte. ¿Y qué se me vino a mi cabeza? Tenemos que pintar. Entonces, bueno, yo nunca en mi vida tuve una buena relación con el arte. En el colegio teníamos muy poco arte, a pesar de haber estado en un colegio supuestamente muy bueno. Tuvimos pocas horas de arte en un par de años y eso fue todo, al menos en la secundaria. Y es como que ahí se quedó el asunto, nunca retomé. Y es más bien cuando empecé a hacer homeschooling, que instintivamente empecé a buscar cosas que me apasionaban y me gustaban. Y yo, sorpresa, me gustaba mucho el arte. Entonces, bueno, conseguí algún par de libros que eran sobre pintura, sobre cosas así, pero sentí que por ahí no iba el asunto. Trabajábamos con los guaguas diferentes técnicas, ahora hay tantos tutoriales, es impresionante también, pero no, como que no iba por ahí la cosa. Sí disfrutábamos de hacer eso, pero quería algo más. Charlotte Mason estaba totalmente convencida de que los niños, las niñas, tenían que tener un contacto directo con la belleza. Esta belleza siendo música, literatura o arte en general, digámoslo así. Entonces, para ella era muy importante el mero hecho de observar el arte, el ver el arte, pero empezar a verlo con unos ojos diferentes y con un acompañamiento especial. Es decir, no necesita ser ningún experto en arte ni nada por el estilo. Eh, Más bien lo que importa es que te guste, que estés con ganas tú también de compartir y de aprender del tema, y eso es todo. Así que no te preocupes que vas a pensar que es que eso yo no sé o lo que sea, no tiene nada que ver. Así que, bueno, con eso yo en mente empecé como a buscar cosas
Y mi esposo, que siempre me ha ayudado mucho con este tema de los recursos digitales, me compartió una aplicación que se llama Daily Art. Entonces, Daily Art es una aplicación para iPads específicamente, pero ya les voy a contar que si no tienes iPad o no tienes que tener esto tampoco, que puedes hacerlo también de otras formas, pero primero te voy a contar cómo yo lo uso y luego te voy a contar otras posibilidades para hacer algo parecido con tus guaguas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tengo mi iPad que está súper viejo y ya está la pantalla un poco rota, así que le tengo que tener así medio cuidado, pero básicamente la aplicación es esta de aquí. Ups. Se llama Daily Art. Y, por ejemplo, la obra de hoy que estamos, déjenme ver qué fecha estamos, 18 de julio, por ejemplo, resulta que el día de hoy me llega en la aplicación una obra y es sorpresa. Así que yo no sé qué obra me va a tocar ni nada. Son de artistas totalmente variados. En la mayoría de casos son generalmente pinturas, pero también muchas veces aparecen obras en 3 dimensiones, también objetos, pero generalmente son pinturas, ¿ya? No necesariamente todas son de pintores famosísimos, ¿no? A veces, o sea, hay muchísimos más que son de pintores muchas veces desconocidos o que se los conoció ya mucho después de su muerte. Por ejemplo, les muestro rapidito la pintura de hoy. Entonces voy a hacer el ejercicio con ustedes, pero como es difícil mostrarles en el iPad, voy a compartir un par de imágenes en pantalla y les voy a contar cómo es más o menos lo que hacemos en casa, ¿sí? Así que ahora voy a compartir pantalla y espero, vamos a buscar. Listo. Entonces, que espero que estén viendo en pantalla eh, a una obra de arte. Espero que la puedan ver ahí. Entonces, vamos a imaginarnos que el día de hoy nos tocó esta obra de arte. Esta en específico nos tocó hace como un par de días y es una de las obras que trabajé con mis guaguas. En mi caso, como les digo, yo hago, al mismo tiempo trabajamos juntos, mi hijo mayor de 15 años con mi hijo de 5 años. Como ven, es una diferencia de edades gigante, pero no, no pasa nada con eso. Obviamente, ustedes deciden de acuerdo a lo que ustedes quieran. Si es que sienten que hay algunas obras que son muy fuertes, ya es su decisión. En mi caso me arriesgo a ver qué obra toca. No tenemos muchos problemas con el caso de desnudos o cosas así. No, me parece incluso interesante, una interesante forma para hablar de algunos temas. Y hablemos de esta obra. Entonces, digamos que ponemos la aplicación y me aparece esta obra, ¿sí? Hay algo interesante con las obras digitales y es que yo puedo hacer zoom y puedo aumentar la imagen, puedo ver detalles de la imagen que no podría ver si tuviera la obra pequeñita en papel, porque a menos que lo hagamos así, tendríamos que viajar a estos museos famosos para ver estas obras maravillosas, ¿sí? Así que aprovechemos esto de que podemos verlo también digitalmente. Así que, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacemos en este caso es simplemente observar, ¿sí? Observar la obra, simplemente verla sin estar haciendo ningún tipo de crítica. Primero observamos en silencio, ¿sí? Y por si acaso no es que tengo yo una serie de pasos, simplemente es así como ha ido pasando y es como lo hago. Así que observamos la obra, simplemente. Y luego empezamos a hacer diferentes tipos de preguntas. Una de las preguntas que me gusta hacer, por ejemplo, es, ¿qué está pasando aquí?
y intento que yo hacer preguntas y a veces, o sea, yo también participo, no es que estoy, pero sí intento que mis hijos también, ellos se vayan preguntando y vayan respondiendo. Entonces, seguramente, cuando nos pasó esto con esta obra hace unos días, mi hijo pequeñito me dijo, ella está triste, algo le pasa. Y sí, en verdad tú puedes ver que algo le pasa y que ella está triste, ¿verdad? En esta imagen. Eh, Recuerden, para los que quieran, que tenemos también el chat. Le voy a poner aquí a la derecha para que por si acaso, si es que no se puede ver una imagen o cualquier cosa, me avisen, ¿no? Porque a veces el rato de compartir pantalla suele haber problemas. Pero bueno, si es que ustedes están viendo lo correcto, están viendo una obra de arte en pantalla, perfecto. Ya, entonces, ¿qué más? Entonces mi hijo me decía, sí, o sea, ella está triste, está como contemplativa, algo le está pasando. Y de ahí generalmente empezamos a ver más detalles. Si es que yo agrando la imagen, podemos incluso ver más detalles. Por ejemplo, nos fijamos en esta parte de aquí, no sé si se ve a la parte inferior izquierda, algo dorado, que al comienzo no sabíamos qué era y nos poníamos a pensar, ¿qué es eso? Pero tenía como unos números. También acá veíamos un libro, veíamos unos papeles, veíamos como que había un crucifijo, ¿verdad? Como una, también. Miren el tipo de tela, el detalle de la tela, que es muy, muy bonito. Fíjense en sus manos, eso también nos dimos cuenta. Ella tenía un anillo en la mano, eso se dio cuenta también mi hijo pequeño, el rato que veíamos. Fijémonos en la expresión de ella. Y el día que vimos, yo me fijé en algo, y era en estas plantas que estaban atrás, que para mí, según yo, eran unas plantas de higo, las hojas de higo, sentí yo que eran como hojas de higo, ¿ya? ¿Qué más? Siguientes preguntas, que si es que ya nadie más dice nada, sabemos decir dónde. ¿Dónde ocurre esto? Entonces es difícil saber, ¿verdad? Pero vemos que a la izquierda de la imagen se puede ver que hay algo lejos, por allá, en el campo, donde se ven como unas aves también. Entonces, bueno, no teníamos muy claro dónde estaban. A la izquierda se veía como una bandera, se veían como unas medio lanzas, no sabíamos muy bien. ¿Qué hora del día es? Es otra pregunta que suelo hacer cuando vemos las obras, ¿no? Entonces, aquí es interesante porque la luz nos puede decir mucho de qué hora es. Entonces, no sé, bueno, en esta obra pensábamos que tal vez era la tarde, pero sin estar muy claros de eso, ¿no? Luego, bueno, otra pregunta es, ¿qué época es esto? Y aquí nos ayuda mucho la ropa. Entonces, vemos la ropa y decíamos, bueno, ¿será que será siglo XVII? Y aquí empezamos a siempre como, no, tal vez es 18, y es lindo verle a mi hijo pequeñito, no, tal vez es siglo XIV, a veces solo inventándose, ¿no? Entonces es interesante. Pero es chévere también esto, ¿verdad? Ahora, ¿quién pudo haber pintado esto? Es otra de las preguntas que suelo hacer. ¿Quién pudo haber pintado esto? ¿Por qué pintó esto? Es otra de las preguntas. La otra es, ¿qué sentimos? ¿Qué sientes cuando tú miras esta obra? ¿Te sientes tranquila? ¿Te pones un poco nerviosa? ¿Tal vez te da ansiedad? ¿Qué nos está transmitiendo la pintura? El pintor que hizo esta obra te está transmitiendo algo con eso que puede ser diferente y muy diferente de persona a persona. Eso también es lo lindo. Que la idea no es decir, ya, en apreciación del arte, básicamente esto es lo que estamos viendo. No, cada uno puede sentir diferentes cosas con las obras de arte y eso es lo lindo. Poder tú apreciarte de cómo tú aprecias el arte y que no existe una forma buena y una forma mala de apreciar el arte. Otra cosa que hacemos, buscar detalles haciendo zoom, como ya les mostré. También hablamos de los materiales. ¿Qué materiales habrá usado el pintor? Para adivinar un poco, a veces esto de los materiales, solemos hacer bastante zoom en la obra
Porque, por ejemplo, cuando se utilizan lienzos o cuando son pinturas antiguas, tú puedes empezar a ver como restos del lienzo chiquitito. Ahí te da unas pistas. Y saber qué tipo de materiales han usado. Y es lindo cuando tus guaguas empiezan, uy, de ley eso es acuarela, uy, de ley eso es oil on canvas, o esto de lienzo eh, en aceite y cosas así. Entonces es lindo cuando los guaguas empiezan ya a diferenciar. Podemos hablar de estilos, si es que tú haces esto ya periódicamente, puedes ya empezar a hablar incluso de estilos. Lo interesante del Daily Art es que luego de que ya has hecho esto, haces clic en la pintura y te aparece toda la descripción de la pintura. Entonces, por ejemplo, sabemos que esta pintura... otra pregunta que puedes hacer es, ¿qué nombre le pondrías a la pintura? ¿Qué nombre le pondrías a la pintura? Que también es interesante, ¿verdad? Esta pintura se llama La Pía de Tolomei y es realizada por el pintor Dante Gabriel Rossetti, que vivió de 1868 a 1880. Y es interesante porque este pintor usó un personaje del poema épico del siglo XIV, que es la Divina Comedia. Y en la Divina Comedia, que fue escrita por el poeta italiano Dante Alighieri, entonces empiezan a aparecer muchos otros datos, ¿no es cierto? Él escribió este poema en el siglo XIII, siglo XIV, la Divina Comedia. Entonces Rossetti utiliza un personaje de aquí, que es la Pía, y de acuerdo a este poema, sabemos que había una mujer que se llamaba La Pía y que ella fue encerrada por su propio esposo, que era un magistrado italiano, y le mantenía encerrada en su castillo. Entonces, muchas cosas empiezan a tener sentido. En pintura podemos hablar a los guaguas que hay atributos, sobre todo en pintura, en cualquier pintura hay atributos y símbolos que aparecen inmersos en la pintura. Entonces es interesante porque en la imagen, en la pintura, en la izquierda, abajo, resulta que eso es un reloj solar. Y ese reloj solar es el símbolo del tiempo. Entonces, imagínense, ella está encerrada en una torre y está solo contemplando, y fíjense que está jugando con su anillo de matrimonio y tiene el símbolo del tiempo, y resulta que esas como cartas que están abajo son unas cartas de amor de su esposo. Entonces, aparecen muchos otros símbolos que podemos encontrar en la pintura que no podríamos al solo observarla, sino que ya dando una cosa un poquito más profunda. También es interesante que en esta aplicación nos cuentan detalles, por ejemplo, que la modelo que usaba este pintor Rossetti para muchas de sus pinturas era Jane Burden Morris. Y él estaba locamente enamorado de ella, pero ella estaba casada. Entonces, piensan también que podría ser que Rossetti utilizó este tema de la esposa encarcelada por el esposo, justamente como un tema que tenía mucho significado para él, ¿ya? Entonces, esto es lo que, por ejemplo, podríamos hablar de esta pintura. Ahora, ¿qué más pueden hacer? Podrían, en la misma aplicación, ustedes hacen clic en el nombre del pintor, por ejemplo, en Rossetti, y automáticamente se les abren otras obras de Rossetti. Entonces pueden comparar otras obras y eso es lo que haríamos, por ejemplo, con esta pintura. A veces nos demoramos 10 minutos, a veces nos quedamos media hora porque nos saltamos a otras obras y hacemos otras cosas que nos llevan desde esta pintura para investigar sobre otros temas. Por ejemplo, sobre la Divina Comedia y cosas así. Hay temas que son un poco más de grandes. Por ejemplo, este tema es como un poco más para hablar de temas más maduros, ¿no es cierto? De estar enamorado, de estas imágenes románticas, ¿verdad? Pero quiero compartirles otro ejemplo. Y para compartirles este ejemplo, para quien me está viendo, quisiera ver si es que están viendo en pantalla algo que dice Albert Bierstadt. Chévere, ya. Hay esta aplicación. Si ustedes no tienen Daily Art, no pasa nada. Ustedes ponen en Google, ponen Google Arts and Culture, que ustedes pueden ver en pantalla. Y esto es algo súper bonito, es toda una colección de museos del mundo, de artistas del mundo. Eso está libre, todo es de dominio público, ustedes pueden entrar.
Entonces, una de las pinturas que nos gustó mucho cuando trabajábamos esto de Daily Art era este pintor Albert Bierstadt, ¿ya? Entonces, igual, en este lugar en Internet, que no es Daily Art, es otra cosa, ustedes pueden también acceder a archivos digitales de pinturas. Entonces, este es otro tipo de pintura que tuvimos la oportunidad de ver con mis guaguas. Entonces, en este caso, estamos viendo más bien algo más de paisaje, digamos. Entonces, igual, las mismas preguntas funcionan. Primero, un poco de silencio y disfrutar de la obra. Después, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es este lugar, verdad? ¿Se acuerdan de todas las preguntas? ¿En dónde es esto? Eso sabe ser interesante porque uno quiere empezar a ver qué especies de árboles hay coníferas o no, será en lugares más cerca, en lugares tropicales o más bien en zonas más alejadas de los trópicos. ¿Qué hora del día es? En las pinturas donde hay paisaje es chévere ver de dónde viene la luz. ¿Es la tarde o es la mañana? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces, ¿aquí qué podemos ver? Si es que yo solo describo, veo un paisaje con un lago en un valle rodeado de montañas súper empinadas. Parece que va a haber una tormenta, ya mismo va a haber una tormenta. Es más, puede ser que ya hay una tormenta atrás. No es muy claro, pero se ve como que encima de las nubes, casi como que hubiera una montaña gigante, pero no estoy segura. Y no hay errores aquí, ¿no? Todo es válido. ¿Quién está aquí? En este caso no me está sirviendo mucho hacer el zoom. Voy a intentar una vez más hacer zoom, no sé si me funciona, creo que no. Pero pueden hacerle zoom y empezar a ver detalles, porque muchas veces incluso aparecen personajes atrás de una piedra, atrás de una roca, y es interesante hablar de esto con los guaguas, ¿no es cierto? Otra vez, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos al ver esta obra? ¿Qué nos estaba transmitiendo el pintor? ¿Por qué pintó esto? ¿Cuándo pintó esto? ¿Existen lugares así reales o se inventó él? Eh, Incluso podríamos, en ese tiempo, cuando vimos esta obra, yo les decía a mis guaguas, se parece un poco a las obras de este pintor ambateño, eh, Luis A. Martínez, por ejemplo, que pintaba mucho estos cuadros de naturaleza, que también era un escritor, y me recordaba un poco a eso. Entonces también era interesante poder contarle a los guaguas algo relacionado acá también Ecuador. Y entonces la idea es darles oportunidad de hablar del cuadro, que saquen cosas. Ahí vemos que hay un ave incluso volando por ahí. Darnos el tiempo de ver bien a la obra. Otra vez, materiales, con qué está hecho. ¿Qué más? Bueno, los detalles, haciendo el zoom y eso básicamente. Ahora, les cuento que esta obra es pintada por Albert Bierstadt, que es de 1830 a 1902, cuando vivió este pintor que era originariamente de Alemania, pero como a los 2 años él emigró a Massachusetts, a los Estados Unidos, y se enamoró de los paisajes, y sobre todo de los paisajes del oeste. Para poder pintar estos paisajes del oeste, resulta que Bierstadt se une a un grupo de exploradores y topógrafos para poder acompañarles y poder él pintar estas imágenes. Fue interesante ver también ese momento, leíamos que gracias a muchas pinturas de Bierstadt es posible que muchas personas se vieron motivadas a explorar el oeste de los Estados Unidos al ver estas imágenes, ¿no? Al mismo tiempo, estas imágenes pueden quedar como archivos de lugares que ahora ya no existen, porque con tanta destrucción. Entonces vemos que la pintura nos dice mucho más cosas de lo que es solo ver la pintura. Entonces la idea es como usar estos recursos para hablar de infinidad de temas. Y recuerden, no hay cosas buenas, cosas malas, qué sientes. Y tú puedes, si que tienes guaguas bien pequeñitos, igual hacer el mismo ejercicio, no a esa profundidad. Solo observar y por último tú comentar y decir, este cuadro me hace sentir triste o me da nostalgia porque me recuerda tal otra cosa, y todo es válido. Entonces empezar así, y te vas a ir dando cuenta que con el paso del tiempo, con el paso de los meses, de pronto
puedes empezar a diferenciar pintores, puedes empezar a diferenciar técnicas, puedes empezar a diferenciar épocas, puedes empezar a diferenciar muchas cosas y cómo empiezas a disfrutar en verdad de la actividad. Básicamente eso es lo que quiero un poco transmitirles, que es una actividad sencilla, no necesitan tener la actividad, la aplicación de Daily Art, ustedes pueden tranquilamente usar este Google Arts and Culture para hacer la actividad. Voy a dejar de compartir para poder verles. Déjenme ver. ¿Me pueden ver ahí? Sí, chévere. Ya. Así que esa es la idea. La idea es cómo poder utilizar recursos que tenemos a la mano, combinar esto de la apreciación del arte, también con visitas a museos, si es que ustedes pueden, con obviamente ustedes mismos, trabajar técnicas parecidas a las que hay o a las que han visto, investigar un poco más de la época en la que fueron pintadas estas obras. Pueden utilizar también estos mismos temas para investigar personajes que vivieron en esa época o combinarla con literatura, por ejemplo. ¿Qué existió en esa época? Nosotros no hacemos esta actividad todos los días, eso también quiero contarles. Hay épocas en las que sí hacemos a veces 3 días seguidos, por, no sé, se dan las circunstancias, y otras veces en las que hacemos una vez a la semana. Entonces no es que tenemos un horario, pero los que han podido ver, por ejemplo, el taller de planificación que alguna vez les compartía, donde les hablaba un poco de cómo organizamos el tiempo, me gusta poner en el calendario, hoy vamos a hacer daily art. Y es como que ya en los guaguas dicen, ah, ya vamos a hacer daily art. Y en la tarde, cuando hay un rato que están medio aburridos o algo, es como que, oigan, pueden todos ahora hacer daily art. Nunca me han dicho que no hasta ahora, obviamente uno atento viendo que no les estás interrumpiendo el juego favorito ni nada. Y generalmente todos quieren. Nos reunimos generalmente sentados en el sofá, generalmente en el iPad, porque yo tengo solo 2 guaguas, a veces también nos acompaña mi esposo. Pero si tienes ya más hijos, te recomiendo que sería lindo incluso como proyectar la imagen en una pantalla más grande, si tienen la oportunidad, combinar eso con unas galletitas, un tecito, y se convierte ya en una actividad de la tarde. Así que no es como que voy a hacer arte, vas a hacer un montón de cosas cuando haces esta actividad. Estás uniendo literatura con arte, incluso con el aspecto emocional, cómo conocerte a ti mismo a través del arte, qué sientes. El solo decir qué sientes es un ejercicio muy interesante para los guaguas y para nosotros también. Y esta conexión con el arte ha sido una cosa que solo a través, desde que empecé a hacer homeschooling, empecé a tenerla mucho más profundamente. Era casi como que empezar de cero un montón de temas cuando empecé con homeschooling en mi propia educación. Entonces eso ha sido bastante interesante. Bueno, justamente estaba pensando en máximo una media hora de esta charla que la estoy grabando, así que ya le voy a poner en el blog para que la vean desde el comienzo los que quieran. Y si tienen algún comentario o algo, o si no, ya les dejaré un par de enlaces en el blog para que puedan ir a estos lugares que les cuento. Así que eso es, que tengan una linda tarde y que pasen bien. Chao, chao.